Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy el título que nos convoca es Sin acepción. Y a este tema estamos todos muy acostumbrados. Desde chicos hemos recibido este tema de la acepción de personas. Hemos sido tal vez heridos, tal vez nos hemos ofendido cuando se hace acepción de personas, que es favorecer a una persona en lugar de otra, que puede ser por distintos motivos, por el color de piel, por la cultura que tiene, por el lugar donde vive. Bueno, hay muchas formas de hacer acepción de personas en los trabajos, cuando uno va a pedir un trabajo, y bueno, en todo lugar hay acepción de personas. Cuando Dios saca a la nación de Israel para que forme un pueblo para sí, lo primero una de las cosas que le dice y le recomienda es que no tienen que hacer acepción de personas cuando tengan que emitir un juicio entre una persona de poder o podamos decirle rica o que tenga mucha influencia contra una persona pobre, humilde. Dios les dice que no tenían que hacer acepción de personas y juzgar conforme al hecho y no a la persona. Y bueno, eso lo podemos leer en la Biblia y está allí en el libro de Levítico. Podemos buscar Levítico 19, versículo 15, y lo leemos, lo que Dios le dijo al pueblo de Israel que tenían que hacer con respecto a la acepción de personas. Lo leemos. Dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Es decir que el hacer acepción de personas es algo que ofende a Dios. Cuando nosotros hacemos eso, estamos ofendiendo a Dios, quien Él le enseñó a su pueblo que no debía hacer eso. No obstante, por supuesto, el pueblo lo siguió haciendo. Y Dios no desea eso. Por ejemplo, en cierta oportunidad, el apóstol Pablo discutió con el apóstol Pedro. Y justamente el tema era de la acepción de personas. Veamos ese momento cuando allí, me imagino yo lo imagino al apóstol Pablo eufórico allí, enfrentando a Pedro y discutiendo con él. Ha de haber sido increíble esta situación, debe haber sido incómoda, por supuesto. Allí podemos ver en Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Bueno, ¿qué era lo que estaba pasando? El apóstol Pablo fue designado por Dios, comisionado por Dios, para predicar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Somos todas aquellas personas que no son de la nación de Israel. Y los judíos o la nación de Israel es como que se consideran ellos aparte. Por lo tanto, había misioneros que predicaban, habían sido designados como el apóstol Pablo para predicar a los gentiles, y el apóstol Pedro había sido designado para predicar allí a los de la circuncisión, le llamaban a los judíos. Bueno, ¿qué pasaba? Que el apóstol Pablo estaba en Antioquía, estaba lejos de Jerusalén. Y bueno, habían venido unos de Jerusalén, después que Pedro estaba allí con Pablo, estaban trabajando juntos, vinieron algunos de Jerusalén o algunos judíos, y entonces parece ser que Pedro empezó a discriminar a los gentiles o a los que no eran judíos, y no se juntaba con ellos porque habían venido los de su grupo, los judíos, y entonces eso generó un conflicto muy grande entre Pablo y Pedro, y bueno, Pedro lo tuvo que reprender porque le dolió esta acepción de personas que estaba haciendo el apóstol Pedro. Y esto quedó registrado ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 12. Dice así: esto es lo que le repelen de Pablo a Pedro. Dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que Jacobo era el pilar en Jerusalén, y era un judío allí en Jerusalén, dice: comía con los gentiles,
pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Es decir, que Pedro, cuando él fue a Antioquía, donde estaba el apóstol Pablo, estaban juntos, había una armonía entre creyentes judíos y creyentes gentiles, y estaba todo bien. Y Pedro comía con uno, con otro, no hacía acepción de personas. Hasta que vinieron algunos de los judíos, creyentes también, y entonces Pedro es como dijo, no, si me llegan a ver comiendo con los gentiles, entonces es como que empezó a hacer acepción de personas y Pablo lo retó fuertemente. Y está bien porque no hay que hacer acepción de personas, dado que a Dios no le gusta. Y bueno, allí también encontramos a Jesús, por ejemplo. Jesús fue muy discriminado en todo sentido, por la nación, por la gente común, por sus familiares, por el lugar donde vivía. Fue muy discriminado y también hacían acepción de personas en cuanto a él. Por ejemplo, toda la nación de Israel esperaba al Mesías. Y bueno, el Mesías en cualquier momento iba a venir y no sabían cuándo. Y allí había un discípulo de Jesús que se llamaba Felipe. Felipe entendió que Jesús era el Mesías. Entonces Felipe va a buscar a Natanael, que lo conocía, para mostrarle que Jesús era el Mesías. Y entonces cuando Felipe le dice a Natanael que Jesús era de una aldea o de un pueblo llamado Nazaret, entonces allí dice, Natanael lo discrimina diciendo, nada, ¿qué va a salir de ese pueblo? De ese pueblo va a salir el Mesías. Y lo dice allí, por ejemplo, en Juan capítulo 1 y en el versículo 45. ¿Lo leemos? Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando Natanael escucha de Nazaret, y habrá pensado de Nazaret, pero es de ese pueblo va a venir el Mesías. Y le dice así Natanael a Felipe. Dice el versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, y ven y ve. Y también vemos que Jesús no solo fue discriminado por el lugar donde él había tenido su infancia, donde él había crecido, sino también que era discriminado por el oficio de su padre, de José, que no era, en realidad no era el padre biológico, pero sí lo había adoptado como hijo, y entonces allí, por el oficio de José, de la familia de Jesús, de José, era discriminado. Él era carpintero, José era carpintero. Y entonces decir que el Mesías iba a venir de una familia de carpinteros, o podríamos decir de electricista, o de plomero, gasista, así como no. Bueno, había una discriminación. Y entonces le decían a Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 55, lo leemos, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Vemos que allí también había una discriminación por el oficio del Padre. Qué triste que haya eso. Y aún hoy existen estas cosas. Y Jesús, si hoy vendría y caminaría nuestra ciudad o las calles de cualquier lugar, Él seguiría siendo discriminado. Porque es algo innato que tenemos, de discriminar a las personas, de hacer acepción, preferir a unas en lugar de otras por algo que tienen, que sobresale para nuestro modo de ver, pero que no debiera ser así. Y bueno, el profeta Isaías, por ejemplo, cuando habla de Jesús, él ya anunció en su profecía que Jesús iba a ser despreciado, desechado, menospreciado. Y bueno, si hoy estaría, pasaría lo mismo. Pero bueno, el profeta Isaías habló de esta acepción de personas en cuanto a la persona de Jesús. Lo leemos. Isaías capítulo 53, versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y es una acepción de personas. Abiertamente es eso, es despreciar a la persona de Jesús por lo que él era, por el lugar donde venía, por muchas razones. Aún los rabinos, aquellos que habían estudiado en las cátedras de tantos sabios y estudiosos de la Biblia, y Jesús venía y no había estudiado en ninguna escuela, y entonces lo discriminaban por eso también. Y cuando Jesús andaba en las calles predicando, enseñando la Biblia, su palabra, por supuesto, él la llevaba en sí mismo, a la palabra la enseñaba, y la gente que estaba anodadada, y los padres que traían a sus hijos para que Jesús los tocara, querían que él tuviera contacto con sus hijos, porque alguna gente sí apreciaban a Jesús. Pero ¿qué pasaba? Que los discípulos agarraban cuando venía la gente trayendo a los niños, los frenaban antes de que llegaran a Jesús, como diciendo, no, los niños no. Los niños no pueden estar acá, no pueden estar escuchando lo que Jesús dice. Y esto era una situación incómoda para Jesús. Cuando él se entera era muy, muy feo. Veamos en ese momento. Dice, por ejemplo, el Evangelio según San Marcos capítulo 10, versículo 3, dice lo siguiente. Y le presentaban niños para que los tocase. Qué hermoso, ¿no? Dice, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y bueno, cuando Jesús, que todo lo sabía, todo lo conocía, cuando ve esta escena, a los discípulos frenando a los padres, ¿no? Atajando a los niños para que no lleguen a Jesús, Jesús se disgustó mucho por esta acepción de personas. Y a veces nosotros también discriminamos a los niños y no les permitimos a ellos estar, por ejemplo, en el estudio de la palabra, en estas cosas tan importantes para la vida y el crecimiento de un niño. Y Jesús los tuvo que retar. Dice allí en Marcos 10, 14 lo siguiente. Dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y Jesús no hacía acepción de personas. Cuando nosotros leemos en los evangelios la historia de Jesús, cómo él podía atender a un lisiado, a un leproso, podía atender a un necesitado y también atendía a gente de una cultura social o de una buena posición también. Él no hacía acepción de personas. Y podemos ver, por ejemplo, que cuando Jesús va a elegir a los 12, que serían los 12 apóstoles, los 12 pilares de la iglesia, él va a elegir allí, y uno de ellos, de los que él elige, que se llamó Judas Iscariote, Jesús sabía que él lo iba a traicionar y que no era una buena persona. Pero sin embargo, Jesús lo eligió igual, porque Jesús le da la oportunidad también de poder cambiar de vida. Pero ya la profecía decía que este hombre sobre el cual Jesús iba a poner su confianza, decía, porque recordemos que Judas, Jesús le dio que él llevara la contabilidad del grupo y que manejara el tesoro, o sea, que manejara los valores. Entonces, si se recaudaba algo, bueno, Judas era el que tenía la bolsa. Y la Biblia enseña que Judas metía la mano en la bolsa y le robaba al Señor. Y eso la profecía lo decía, pero Jesús lo eligió igual, porque Él no hace acepción de personas. Y es increíble que haya sido elegido entre uno de los apóstoles. Dice allí, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 4. Uno de las, está nombrando, ¿no? En los versículos anteriores, está nombrando los elegidos para ser para ser del grupo de los 12. Y dice Mateo 10, 4. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Qué increíble, yo no haría eso, yo no elegiría a una persona que me va a robar o que me va a traicionar. Si yo fuera un jefe, por ejemplo, lo lógico es no elegirlo, sabiendo los antecedentes. Sin embargo, Jesús dijo, no, vamos a darle una oportunidad. No la supo aprovechar, por supuesto,
Pero Jesús no hizo acepción de persona y eligió a Judas Iscariote. Por eso nosotros tenemos esperanza de que Jesús no nos va a menospreciar por lo que seamos, por lo que hayamos hecho. Él no hace acepción de personas. Y, por ejemplo, el Salmo 41:9, yo te decía que ya estaba escrito lo que iba a hacer Judas. Dice así, mira, el Salmo 41:9. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Qué increíble es pensar en ese momento de la elección, cuando Jesús va uno por uno del grupo de los 12 y los va nombrando y los va haciendo uno de sus apóstoles. ¿Qué habrá pensado Judas cuando allí Jesús lo va a elegir? Porque no, me imagino que no habrá dicho, no, a mí no, con lo que soy yo no me va a elegir. Sin embargo, Jesús vino hasta él y lo eligió para un cargo tan importante como el apostolado. Qué Dios, ¿no? Qué Dios tan grande y tan maravilloso. Bueno, en cierta oportunidad el apóstol Pedro, que discutió con el apóstol Pablo por estas cuestiones de la acepción de personas, él mismo tuvo que confesar cuando Dios lo envió a la casa de Cornelio, a un gentil, y Pedro le tuvo que predicar. Tuvo que entrar a su casa, porque un judío no entra a la casa de un gentil. Pero cuando el judío se convierte a Cristo, Dios le dice, anda a la casa del gentil. Así que Pedro, a regañadiente o como sea, fue, porque Dios lo mandó a la casa de Cornelio, un gentil, y le tuvo que predicar el Evangelio. Y esa persona recibió a Cristo, él y su familia, Cornelio, por la predicación de Pedro. Y entonces podemos observar la exclamación de Pedro. Me imagino asombrado, viendo cómo una persona que era gentil, que no era del pueblo de la nación judía o de Israel, se entrega a Jesucristo. Y dice allí Pedro, me imagino, tuvo que confesarlo públicamente, dice el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Qué bueno, ¿no? Porque si Dios hiciera acepción de personas, yo no podría estar en ninguna parte o en ningún lugar que correspondiera a la persona de Jesucristo, a alguna cosa que pudiera yo ser parte de la familia de Dios. Yo no estaría. Pero Dios no hace acepción de personas. Y hay una cosa que tienen en común todas las personas, tanto el rico como el pobre, tanto el sabio como el ignorante, tanto el religioso como el ateo, tanto podemos decir, el asesino con el hombre de bien. Todos tienen algo en común. ¿Y sabés qué es eso? Frente a Dios, Dios los ve de la misma manera. No importa si es religioso, si es ateo, si es sabio, si es ignorante, si es rico, si es pobre, si es una persona de poder o si es una persona que no tiene nada de influencia. Dios los mira con un mismo lente y los pone en el mismo nivel. No importa el color de piel, no importa dónde viven, no importa qué hacen. Y sabés, todos tienen algo en común. ¿Y qué será eso? Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23, lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que no importa lo que haga la persona, no importa el lugar donde ha nacido, no importa quién es, si es el presidente, si es alguien, un simple trabajador, no importa quién es. Frente a Dios están separados de Dios, están lejos de Dios. ¿Y cuál es el problema? El problema es el pecado. Que tanto uno como el otro cometen pecado y ofenden a Dios. Y entonces todos estamos bajo la misma vara. Estamos lejos de Dios
y estamos en pecado, por eso estamos lejos de Dios. Todos hemos ofendido a Dios. Y bueno, pero Dios, que nos ama y no hace acepción de personas, Él busca la reconciliación. Él quiere que nosotros nos reconciliemos con Él, que salgamos de esta situación de pecado y que volvamos en paz con Dios. ¿Y quién hizo posible esto? Bueno, justamente esta persona a la cual el mundo lo despreció. Aún hoy la gente hace acepción de personas cuando se refiere a la persona de Jesús. Prefieren al Padre y no prefieren a Jesús. Y eso es hacer acepción de personas. Cuando el Padre ama a su Hijo y debiéramos de la misma manera que queremos tener una buena relación con el Padre, tenerla con Jesús. Y bueno, Jesús hizo posible que toda persona pueda reconciliarse con Dios y salir de esa condición de ser pecador y estar apartado de Dios. Dice, por ejemplo, segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Dice, hablando de la persona de Jesús, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, cuando Cristo muere en la cruz, pensó en toda la raza humana. Aquellos que lo aceptarán como Señor, como Salvador, que buscarán en Él el perdón de pecados, como aquellos que lo rechazan. Todos tienen el pago asegurado en la cruz del Calvario, porque Cristo pagó por todo, no pagó por algunos solamente, pagó aún por aquellos que se perderán en la condenación eterna. Morirán y irán a la condenación eterna, teniendo el pago de sus pecados, pero al no haberlo aceptado, al no haber recibido a Cristo por hacer acepción de personas con Jesús, entonces, aunque Jesús haya pagado por ellos, igual serán condenados, porque han rechazado a aquel que los podía salvar, porque este Cristo, este Jesús murió por todos, sin acepción de personas. Y lo maravilloso es lo que dice, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 5 versículo 18, leemos así, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cada persona que recibe a Jesús en su corazón y acepta el perdón de pecados que ofrece Jesús por haber muerto en la cruz, dice que cada uno es reconciliado con Dios. Y entonces cuando la persona se siente perdonada por Dios, por la obra de Jesús en la cruz, entonces uno tiene una tarea para hacer a partir de ese momento. Y Dios le da una misión, le da un ministerio de ir a anunciar el mismo mensaje que a él le cambió la vida, para que otros también puedan alcanzar la salvación y el perdón de sus pecados. Entonces, lo que leímos recién es que Él nos dio un ministerio de la reconciliación a todos aquellos que hemos aceptado esta muerte de Jesús en la cruz por nosotros para pagar el precio de nuestros pecados. Así que recuerda, nos dio una misión, un ministerio. ¿Y qué vamos a hacer en ese ministerio, en esa misión? Bueno, dice el versículo siguiente, 2 Corintios 5, 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Primero, aquellos que hemos aceptado este pago que Jesús hizo en la cruz, tenemos una misión, un ministerio. Y ahora nos dice que nosotros tenemos no solo el ministerio, sino también tenemos la palabra que va a hacer posible la reconciliación del pecador con Dios. Así que en el versículo 18 tenemos el ministerio y en el versículo 19, ¿cómo es ese ministerio? Es llevar el mensaje, la palabra de salvación, el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia, de las buenas noticias, para que todo el mundo sea alcanzado y pueda ser salvada. Y
Dice allí, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo que hace posible que una persona pueda ser justificada frente a Dios, es decir, considerada como que no ha pecado y que ha reconciliado su vida con Dios, es la sangre de Jesucristo. Es lo único que lo hace posible. Cuando uno aplica esa sangre sobre su vida, esa sangre que Él derramó en la cruz, ahí viene la reconciliación del pecador con Dios y pasa de estar lejos a estar cerca. Pasa de ser una creación de Dios para ser un hijo de Dios. Esto lo hace Dios, lo hace posible en la persona de su Hijo. Y Él no quiere aplicarnos su ira. Recordemos, Dios no hace acepción de persona. Es decir, si la persona tiene que ser castigada porque no ha alcanzado el perdón de sus pecados, entonces Dios, cuando aplique su justicia, su ira, esa persona tiene que ser condenada. Porque Dios no hace acepción de persona. Y no importa la persona que esté juzgando. Dios la va a juzgar conforme a lo que haya hecho con esa salvación que Jesús ofrece. Si la persona la aceptó o si la rechazó. Pero Dios no quiere castigar a nadie, a ninguno quiere castigar. Dice allí, por ejemplo, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, para castigo, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no quiere castigarnos, no quiere enviarnos a la condenación eterna. Entonces ahora nos ofrece la salvación por medio de su Hijo. Y ¿sabes una cosa? Aunque las personas no acepten a Jesús, aunque no quieran tener nada que ver con Dios, la persona tampoco quiere que Dios la castigue. No quiere ir a la condenación eterna. Dios no los quiere enviar, pero ninguna persona desea que Dios aplique el castigo sobre ella. Y dice allí, por ejemplo, el Salmo 85, versículo 4. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Es decir, que Dios no nos quiere castigar. El pecador tampoco quiere ser castigado. Pero hay una cosa, que cuando llegue el momento del juicio, que es cuando la persona deja este mundo sin haber alcanzado el perdón de sus pecados, irá a un juicio. Y en ese juicio Dios tiene que ser justo y no hará acepción de personas. Y cuando Él juzgue, será su juicio justo. El pecador merece ser castigado y Dios lo va a condenar por no haber recibido la salvación por medio de su Hijo. Entonces leemos allí Juan 3:36, a un Dios que no hace acepción de personas, pero que Él nos dice que Él va a juzgar conforme a esta regla. Escuchala. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiere decir que nosotros hacemos acepción de personas en este mundo, pero Dios no hace acepción de personas. Y cuando nosotros partimos de este mundo y estemos frente a Dios, Él va a evaluar de esta manera. Si la persona recibió a Jesús pidiéndole perdón por todos sus pecados, aceptando su muerte, así esa obra, esa muerte en la cruz, y si esa persona le pidió a Jesús perdón y le pidió que con su sangre le limpiara de todo pecado, entonces esa persona cuando esté frente a Dios, Dios va a decir, ¿has creído en Jesucristo como aquel enviado que yo envié, mi Hijo, que envié para salvarte? ¿Creíste en Él cuando te lo envié? Y la persona va a decir, sí, bueno, tienes vida eterna, no te voy a castigar. Pero si la persona llega a decir no, es decir, Dios ya sabe que esa persona murió sin aceptar a Jesús, sin aceptar el perdón que Él ofrecía,
sin aceptar que Él hubiese muerto y pagado ese precio de la condenación eterna. Si esa persona dice no, entonces Dios el Padre le va a decir, bueno, ahora vas a ser juzgado. ¿Y sabes quién te va a juzgar? Mi hijo, porque yo le di todo el juicio a Él. Entonces, si allá en la tierra no lo aceptaste como tu Salvador, hoy lo tienes como juez. No tienes a Jesús en tu corazón, entonces tendrás la condenación eterna y mi ira eternamente descargando eternamente sobre tu vida. Y allí estará esa persona en ese lugar, en ese tormento eterno, recibiendo eternamente el castigo que merece su pecado. Los pecados que él ha cometido contra Dios merecen el justo castigo. Y como Dios no hace acepción de persona, lo castigará por toda la eternidad. Continuamente será castigado allí en ese lugar de tormento. Por eso que Dios nos encarga a nosotros, que hemos alcanzado el perdón de Dios, por haber recibido a Jesús en nuestro corazón, nos encarga la tarea, el ministerio de la reconciliación. Y nos da la palabra de la cruz. La obra de Cristo es la única que puede perdonar a aquel que acepta a Jesús como Salvador, que lo recibe en su vida como Señor, que le pide perdón por sus pecados a Jesús y entonces lo invita a entrar por la fe en su vida. Y esa persona no recibirá jamás la ira de Dios porque ya ha sido perdonada antes de ir al juicio. Por lo tanto, tenemos un Dios que no hace acepción de persona. Y lo que merece castigo será castigado, pero lo que merece perdón será perdonado. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás de esta balanza de Dios? ¿Tienes a Jesús en tu corazón? ¿Creíste en Él? ¿Lo recibiste en tu vida? ¿Hablaste con Él? ¿O lo rechazaste directamente? Y no aceptas el perdón de Dios a través de Jesucristo. Bueno, es una decisión que tienes que tomar. Pero recuerda esto, Dios no hace acepción de personas. La salvación se ofrece para todos. Y también el castigo está destinado para todo aquel que no acepte esa salvación. Dios no quiere castigar a nadie. La persona no quiere ser castigada. Pero todo depende de lo que hará la persona con Jesús. ¿Lo aceptarás o harás con Él acepción de personas? Que el Señor te ayude a tomar la sabia decisión de ahora dejar todo lo que estás haciendo e irte a solas, allí, en un lugar solitario, y hablar con Jesús. Pedirle perdón por tus pecados, recibirlo en tu vida como Señor y Salvador, y será lo más sabio que puedes haber hecho. Y no importa si eres rico, si eres pobre, si eres sabio, si eres un ignorante, si eres un religioso o si eres un ateo, no importa. Lo que importa es qué vas a hacer con tus pecados y qué vas a hacer con Jesús que vino para perdonarte. Que el Señor te bendiga. Toma esta sabia decisión de aceptar a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Y nos encontramos, por supuesto, el próximo programa. ¿Te parece? Bueno, hasta entonces.